Buenas tardes. Muchas gracias por venir, por participar de este encuentro, que es una primerísima ronda metropolitana de este año, del 2021, y que nos convoca a una conversación, como todas las rondas, entre los invitados de hoy, que formamos parte de un trabajo de investigación que se llevó adelante desde la Universidad de Buenos Aires, que se llamaba Laboratorio Metropolitano, y la idea es poder compartir un poco lo que estas 4 instituciones están haciendo en materia metropolitana, tanto en lo que tiene que ver con la incidencia metropolitana, como con lo que tiene que ver con la investigación, que son dos caras a veces de una misma moneda, pero que vale la pena que podamos conversar. Ustedes saben, el formato de ronda metropolitana es un espacio de conversación relajada, digamos, entre los invitados y las invitadas. Eh, y vamos a tener 2 rondas hoy, donde vamos a hablar primero de incidencia y luego vamos a hablar de investigación. Pero déjenme primero presentar a quienes nos acompañan y van a ser nuestros invitados de honor. Está Gastón Urquiza con nosotros, que es sociólogo por la Universidad de Salvador, con posgrado en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales de Flaxo. Es el presidente de la Fundación Metropolitana y forma parte de la misma desde hace ya más de 9 años. Es profesor adjunto en Planeamiento Estratégico del Territorio de la Universidad Nacional de Lanús, jefe de Trabajos Prácticos de Sociología de CBC de la UBA y forma parte de formulación de proyectos del Centro Cultural Ricardo Rojas. También nos acompaña Margarita Yagué, que es arquitecta y planificadora urbana y regional por la Universidad de Buenos Aires. Es fundadora del Observatorio del Área Metropolitana de Buenos Aires, del CEPAU, y está coordinando la red, y es además secretaria académica del CEPAU, y tiene también un montón de sombreros, como tantos de nosotros. Está en el CAI, ha sido subsecretaria de la ciudad, una mentora que me ha enseñado muchas cosas. Yo creo que no aprendí todas, pero unas cuantas me enseñó. Y también es una amiga. Por otro lado está Melina Naque, que es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Planificación Internacional y Desarrollo Sostenible, con especialización en Resiliencia Urbana por la Universidad de Westminster y en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Tiene estudio de posgrado en Gestión Estratégica Local y Regional por la UIM, y en Suelo y Financiación de Desarrollo Urbano por el Lincoln Institute de Land Policy. Es la coordinadora del programa de ciudades de CIPEC desde hace más de 2 años, y te agradecemos mucho, Melina, por estar acompañándonos hoy. Y por otro lado está Andrés Carpanzano, que no forma parte del PD, pero que ahora les vamos a contar algunas noticias, que va a estar ayudándonos con algunas cuestiones de investigación. Andrés es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario y diseña estrategias de comunicación digital como consultor de gobiernos e instituciones. Representa Smart City Expo de Barcelona en Argentina, Uruguay, Paraguay, y es el co-creador del podcast Ciudad Hub, que está dando la vuelta al mundo con las entrevistas y las ideas que nos trae constantemente. Por otro lado, nos acompaña también Analía Anono, que es arquitecta de la FADU-UBA y magíster en urbanismo de la Escuela de Urbanismo de París. Integra desde 2014 el equipo del Observatorio Metropolitano del CEPAU y está especializada en temáticas socio-urbanas. Ha desarrollado una expertise en herramientas cartográficas y tiene experiencia de docencia universitaria en FADU-UBA, las asignaturas de planificación urbana, morfología 1 y 2, Ciudades para Armar, y ha colaborado en distintas oficinas de planificación urbana del AMBA. Así que esta es una breve introducción como para que vayamos entrando en tema. Déjeme un segundito volver a la pantalla original, que estoy perdido acá en las presentaciones. No sé cómo hacer. Ahí está. Y bueno, vamos entonces a dar comienzo, primero contándoles un poco el tema del posgrado de urbanismo metropolitano y del proyecto de desarrollo estratégico que hoy presentamos, estas dos gacetillas, estos dos documentos
que de alguna manera queríamos compartir con ustedes, que van a estar en la página web disponibles para quienes lo quieran leer, pero que de alguna manera van a permitirnos también iniciar un diálogo, un intercambio con tantas personas que han participado a tiempo atrás y ahora van a ver sus ideas publicadas. Déjenme compartir este trabajo que llevaron adelante Jennifer Lee, que hoy nos acompaña, y también Jimena Martignoni, y una cantidad de gente que ha trabajado en esto. En primer lugar, este primer cuadernillo que habla justamente del Laboratorio Metropolitano del PUM, lo que pretende, lo que busca es, de alguna manera, contarles qué es lo que hemos hecho, y ahí pueden ver un poco, voy a hacer un recorrido por el documento, ya que es una presentación, y contarles un poco de qué se trata el posgrado. El posgrado lo que busca es llenar un espacio que se está creando, que se está generando, que es el espacio del metropolitanismo. O sea, el urbanismo como disciplina ya tiene unos 120 años y surgió de una gran cantidad de disciplinas que se preocupaban por lo urbano, pero que no estaban organizadas alrededor de un tema. Lo metropolitano, que es la emergencia de la ciudad que se expande más allá de los límites jurisdiccionales diseñados en el siglo XVIII, XIX, con el nacimiento del Estado moderno, eh, pone a las administraciones y a la gestión del territorio en una situación complicada, difícil, porque hay como una fragmentación en la toma de decisión. Por ejemplo, en nuestra OAMBA, del cual algo vamos a hablar hoy, van a ver que tenemos ciudad, provincias, municipios, nación, y todos están de alguna manera jugando sus fichas, que nos lleva a tratar de buscar nuevas herramientas para la toma de decisión, nuevas herramientas para la generación de conocimientos, y también nuevos métodos para enseñarlos y transmitirlos. Entonces el posgrado lo que se propone es ser un taller experimental de hacer un aporte a esta generación del metropolitanismo. Nació hace ya unos cuantos años, primero como un grupo informal de trabajo en la UBA, tuvo 3 años en ese formato, y luego ahora ya lleva 3 años como un posgrado formal, con la novedad de que el año pasado el SA Digital permitió expandirse a muchos países del mundo, y de hecho hemos llegado a tener alumnos de 7 diferentes países de todo el mundo. El formato digital nos permitió interactuar, conectarnos, y en un año que fue muy difícil, como el año pasado, poder hablar con gente de todo el mundo. Esto también lo habíamos logrado, o lo había logrado cuando lo hice en MIT, pero claro, el MIT tiene una atracción internacional per se natural. La Universidad de Buenos Aires queda tal vez un poco lejos para eso, pero lo digital nos ha permitido interactuar con muchos países del mundo y generar nuevas ideas. Generamos una biblioteca metropolitana, como pueden ver en pantalla. Esta era en el año 2018, cuando todavía trabajábamos en grupos, y les aseguro que ya en ese grupo fundador pasaron por el posgrado legisladores de la ciudad, presidentes de empresas de real estate internacionales, en fin, una gran variedad de gente, bueno, el actual secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, una gran cantidad de gente que fue trayendo ideas, pero al mismo tiempo se llevó un aprendizaje que hoy le sirve para lo que tiene que implementar en su carrera. Así que esto era lo primero que les quería contar. Después al final les vamos a compartir tanto con Micaela como con Jenny, que son las coordinadoras del posgrado, toda la información necesaria para quienes estén interesados en sumarse este año. Quedan solo 5 lugares, así que si lo están pensando, no dejen de hacerlo. Y después les voy a contar en un ratito más el trabajo que ya se mete más en la investigación, que va a ser la segunda parte. Pero desde el punto de vista de la incidencia, lo que les puedo contar es que el posgrado se propone llenar ese espacio e incidir en otras universidades para que tomen esta currícula, para que generen espacio para que estos contenidos tomen lugar, y la verdad es que nos está yendo muy bien, estamos muy contentos porque nos están escuchando, nos hacen un lugar, y hemos logrado que la Universidad de Buenos Aires hoy sea un referente en estos temas en varios ámbitos de la discusión sobre esta temática. Pero bueno, ahora me gustaría
entender cómo inciden otras organizaciones. La academia tiene que generar conocimiento, tiene que generar sabiduría, pero ¿cómo incide, por ejemplo, una ONG, una fundación como la Fundación Metropolitana? Para eso, Gastón Urquiza, que hoy nos acompaña, nos va a contar la larga trayectoria y cuáles son los métodos de incidencia que tiene para que esta agenda gane cada vez más espacio. Adelante, Gastón. Hola Gabriel, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. En primer lugar, quiero decir que estoy muy orgulloso de pertenecer a este espacio que lideraste, que nos invitaste, y la verdad los resultados para nosotros son muy motivadores para seguir militando la cuestión metropolitana. Ya desde nuestro nombre tenemos esa identidad que desde hace 20 años, con Pedro Del Piero, el fundador de la fundación, venimos impulsando por políticas públicas que contemplen la dimensión metropolitana. Para ser muy concreto, porque el tiempo es escaso, además también les pido disculpas a los compañeros de la mesa y a las personas que nos acompañan, pero -10, tengo un compromiso con mi hijo menor y no me puedo quedar. Pero simplemente decir que, nos sumamos a este espacio de militancia de la cuestión metropolitana casi con una mirada vanguardista, diría yo, de Pedro hace 20 años. Hoy todo el mundo entiende que es el AMBA, ¿sí? Pero ¿de qué manera nosotros incidimos o intentamos incidir en política pública? Primero generando escenarios, ¿sí? Ganador-ganador para los actores. Y cuando digo los actores, digo los distintos niveles del Estado, como muy bien lo marcabas, pero además los actores de la economía real, ¿sí? Las empresas, los académicos y las organizaciones no gubernamentales como nosotros. Entonces, desde hace 20 años la Fundación genera escenario de diálogo y de articulación en una dimensión. Para eso, recientemente creamos, bueno, no tan recientemente, pero con el apoyo de muchos de los que están aquí, creamos una plataforma que se llama BAM, Buenos Aires Metropolitana, y en esa plataforma, pre-pandemia inclusive, teníamos la modalidad mixta, virtual y presencial. Así que con esa herramienta, ¿sí? Y por temas, tratamos de generar espacios de diálogo y contenidos para conversar con los decisores, para involucrar a las empresas. Digamos, tenemos a esta altura del recorrido de la organización cierto prestigio ganado por el espacio generado para escuchar a todos los actores y todas las dimensiones de las problemáticas que van desde las problemáticas más duras a las problemáticas más blandas. También otra forma de incidir que tiene la Fundación es algunas veces involucrarnos en algunos proyectos de escala menor, ¿sí? Pero en ese involucramiento, ¿sí? Vamos trabajando con el resto de los actores y vamos tratando de hacer ese caminito de docencia, de diálogo, de aprendizaje, ¿sí? De escucha permanente. Y dado que somos una sociedad eminentemente urbana, pero además con instancias de interjurisdiccionalidad, porque en la Argentina, además del área metropolitana de Buenos Aires, hay otras grandes ciudades que comparten esta instancia de interjurisdiccionalidad no resuelta. Entonces, en ese punto nos involucramos en estos procesos, decimos, de planificación participativa. Bueno, muchas gracias, Gastón. Nos diste un pantallazo. Yo ya iba tirando algunas líneas de idea de lo que vos vas diciendo, y la verdad que sí, que la idea de generar espacios de diálogo han sido vanguardistas en esto. El famoso Foro Metropolitano, que ¿cuántas versiones tiene ya? Ya perdí la cuenta. Y ya hicimos en 20 años 18 ediciones, así que bien. Y son espacios de encuentro donde la verdad que el trabajo de la Fundación Metropolitana creo que ha sido central para poder generar esto, mantenerlo a lo largo del tiempo. Y bueno, ahora con una renovación también en su presidencia, así que felicitaciones, Gastón, por este rol que es tan importante, y te deseamos el mejor de los éxitos en la Muchísimas incidencia gracias. metropolitana. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Un desafío profesional interesante y, como decíamos con Pedro,
bueno, tomar la posta para los próximos 20 años de la organización, ¿sí? Así que esa idea de Pedro hoy trasciende a su persona y me parece que con esfuerzos colectivos como este que estamos trabajando, definitivamente también vamos a lograr ese objetivo. Genial, muchísimas gracias, Gastón. Hay otra ONG o think tank, como nos gusta decir, que es el CIPEC, Centro de Implementación de Política Pública para la Equidad y el Crecimiento, que es uno de los think tanks más reconocidos de Latinoamérica, y bueno, que tiene un programa de ciudades que tuve el honor de participar y de fundar, y que ahora también tiene vuelo propio, así que es un placer tener acá a Melina Naque, que es coordinadora del programa de ciudades, y te quiero hacer la misma pregunta, Melina. ¿Cómo incide CIPEC desde el programa de ciudades en las transformaciones de política pública? Bueno, hola, ¿qué tal? Antes que nada, buenas tardes a todos y gracias, Gabriel, por la invitación a participar de este espacio con tantos colegas y organizaciones interesantes. Nosotros, bueno, como vos bien comentabas, CIPEC es un think tank que trabaja sobre políticas públicas de manera partidaria y específicamente desde el programa de ciudades de CIPEC, nosotros trabajamos sobre 3 grandes líneas de trabajo en donde la cuestión metropolitana aparece de manera transversal. El programa se focaliza en temas de equidad urbana en relación a políticas de vivienda y políticas de integración social y urbana de barrios populares. Una segunda línea de trabajo del programa de ciudades tiene que ver con procesos de transición sostenible y resiliencia urbana, en donde trabajamos con cuestiones como resiliencia climática, empleo verde. Y en tercer lugar, el programa de ciudades trabaja sobre la cuestión de la transición digital vinculada a cuestiones de economía de plataforma y empleo en esta línea. Y como les contaba al principio, la cuestión metropolitana es una cuestión transversal a estas líneas de trabajo porque desde el programa de ciudades nosotros entendemos que el abordaje de las ciudades y la complejidad y la diversidad del fenómeno metropolitano demanda políticas no solamente prácticas, sino también teóricas, que se aborden desde una mirada grupal en cuanto a nivel territorial, a nivel de las ciudades, y en este sentido desde el programa trabajamos de manera federal en ciudades y áreas metropolitanas de todo el país. Nuestro foco está puesto en poder trabajar con todas las regiones, con las 5 regiones del país, y ahí yendo más específicamente a la pregunta sobre cuáles son los procesos de incidencia que lleva a cabo CIPEC. CIPEC, en primer lugar, es una organización que busca generar conocimiento a través de la investigación y que este conocimiento pueda incidir en la generación de políticas que mejore ya sea la gestión de los procesos de integración de los barrios populares. Por ejemplo, ahora estamos trabajando muchísimo en relación al impacto del COVID y la gestión de la emergencia sanitaria en barrios informales de Argentina y de América Latina. Este trabajo se produce principalmente a partir de la generación de evidencias que pueda colaborar en la toma de decisiones. Lo mismo en relación a los procesos de digitalización de la economía, en donde nuestro proceso de incidencia está dado por la regulación del empleo en plataformas, a la vez que investigamos para generar información que logre incidir en la normativa sobre regulación local de esas plataformas, y también en cuestiones de resiliencia urbana y de regeneración del espacio público en las ciudades. Principalmente nuestros procesos de incidencia tienen que ver con procesos de investigación que generen información que ayuden en la toma de decisión pública en relación al programa de ciudades, principalmente a nivel local, en relación a
CIPEC en general, el proceso de incidencia se da en todos los niveles de gobierno, con esta dinámica de generación de información para alimentar la discusión pública. Melina, y te hago una pregunta, ya que estamos, pues es muy interesante y yo, bueno, obviamente conozco por haber pasado, pero no todos saben, esta idea de montarse sobre la generación de evidencia, ¿no? O sea, hay un esfuerzo grande en generar la evidencia para después poder colaborar. ¿Es muy difícil lograr que los gobiernos efectivamente implementen una vez que ustedes le muestran la evidencia? Tremendamente difícil. No porque no haya una voluntad de esos gobiernos o de esos tomadores de decisión para implementar mejoras o para eficientizar sus procesos, pero como todos los que estamos en el ámbito de las políticas públicas sabemos, muchas veces la diaria se vuelve más importante que la planificación en el largo plazo, y eso atenta contra la implementación de procesos que muchas veces requieren tiempo, que muchas veces requieren recursos y que muchas veces requieren confiar en el resultado al final del camino. Pero de a poco y con producción de evidencia y con sistematización de información y generación de conocimiento, desde CIPEC creo, y en base a mi experiencia en CIPEC, creo que el camino se va logrando, pero sí cuesta. La gestión, entiendo, yo no formo parte de la gestión obviamente, pero entiendo que la gestión tiene sus dificultades y a veces, como lo estamos viendo ahora claramente, en el medio de una pandemia, pensar en el largo plazo, pensar de acá 4 años, 10 años, 15 años, y sobre todo en cuestiones como los procesos urbanos que demandan muchísima inversión muchas veces y que son cuestiones que van a impactar en el largo plazo, y hablando de 30 años, 50 años, cuando hablamos de cuestiones de cambio climático o integración de barrios populares, por ejemplo, cuesta a veces salirse de esa diaria y del problema del hoy para pensar en ese largo plazo. Los dilemas del mañana, tal cual. Sí, Muchas gracias, Melina. Qué gracias. importante entender esto también, ¿no? Pues si no, suena como que todo es perfecto, pero claro, en el momento de salir a incidir, hay un desafío grande. Y ahí me gustaría invitar a Margarita, del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, que nos cuente un poco dos cosas, Margarita. El trabajo que has impulsado desde la red, que me parece que es muy importante, como así también el trabajo que la mirada que tenés sobre el contexto actual, de cómo trabajar en red en este contexto tan complicado, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista metropolitano. Hola Gabriel. Bueno, buenas tardes a todos. Algunos amigos, me encanta reverlos, como digo yo, porque hemos trabajado juntos a lo largo del tiempo y tenemos objetivos comunes. Para hacer una breve inscripción, porque yo represento en este momento al observatorio del Consejo, y me parece importante recalcar que el nacimiento de este lugar tiene que ver en un ámbito profesional que intenta, lo decíamos con una frase muy simpática, recuperar la U del CEPAU, porque se ocupaba mucho de los profesionales en materia de la arquitectura y mucho menos o menos presente los problemas urbanos. O sea, de esa inscripción nace esa necesidad de contar con información. Hace unos años era muy difícil acceder a información sistematizada, digitalizada, etcétera, etcétera. Bueno, nacimos en el 2009. Siempre nacimos y festejamos los días del urbanismo, los 8 de noviembre, con los libros, con las convocatorias, con las discusiones, debates, etcétera, acerca de la ciudad. Este tema para nosotros tenía dos caras que había que resolver. Una era el instrumento en un ámbito como el nuestro, otra era el contenido, o sea, recuperar contenido. El Consejo no tenía, o el observatorio no tenía como objetivo realizar investigaciones, pensamos que eso estaba a cargo de las universidades, de los lugares que específicamente se ocupan de eso, pero sí de recuperar, mostrar, contar y discutir
lo que se hace en los distintos ámbitos, o sea, poner en la vidriera, hacer un poco de la historia, que tenemos muchísima, de materia de urbanismo de larga data, y de muchas cosas que no se visualizan porque no tienen el espacio, porque no logran una visualización fácil, recuperarlas en un mecanismo, bueno, que inventamos, Gabriel lo conoce muy bien, que fue el de las convocatorias, o sea, convocar a presentar los trabajos, planes, proyectos, ideas con respecto al tema metropolitano. Yo creo que ese fue un buen punto de partida, que logró convocar, primero, la recuperación de las cosas más antiguas, segundo, visualizar cuáles eran los problemas más actuales, y después volcarlos en una exposición pública, en libros que son magníficos, de buena calidad, etcétera, etcétera, que se ven reflejados estos trabajos. Y bien, este tema siempre tiene, bueno, estas aristas. Hay que ayornar el instrumento y hay que actualizar los objetivos, las temáticas, etcétera, que se van suscitando a lo largo del tiempo. Bueno, así nace esa idea de que juntos, digo yo, somos más. Y de fundar, de crear un mecanismo, sobre todo porque en este mundo nos conocemos bastante, y es con personas que podíamos tratar, no solo con instituciones. Hace mucho tiempo me lo enseñó un señor de gran porte político: estas relaciones las hacen las personas. Si no existen las personas, no las hacen las instituciones a secas. Tiene que viabilizarlas las personas, tiene que haber interés de ambas partes y de varias partes para que esto suceda. Bien, así fue que comenzó en el 2005, creo, más o menos, la voluntad, no, el 2015, perdón, el 2015, la voluntad de asociar intereses, que cada uno, dentro de su ámbito, bueno, lo conoce Gastón perfectamente, está trabajando en estas temáticas, las ONG, las universidades, otro observatorio, otros ámbitos de convivencia de la materia urbana, donde estamos de alguna manera implicados, de compartir y de poder realizar algunas actividades en conjunto. Nadie perdía su identidad, participamos y seguimos participando en un ámbito conjunto. Yo tengo una excelente recuerdo de todo el proceso que hicimos en torno a la convocatoria de las cuencas metropolitanas. A lo largo de un año, en 3 universidades se discutió el tema con especificidades en la Ditela, la parte técnica, en San Martín, la participación del sistema administrativo político, en General Sarmiento, la investigación, etcétera, que motorizó la posibilidad de que las personas que estaban trabajando en este tema, que habían hecho aportes, etcétera, se presentaran con sus proyectos y sus propuestas a la convocatoria, y que por supuesto hoy existe el libro de Cuencas Metropolitanas que da cuenta de todos esos trabajos. En todo esto hemos tenido muchos visitantes. Bueno, Gabriel, visitantes, no tan visitantes, han trabajado a lo largo del tiempo en el laboratorio, en el observatorio. Es imposible tener y acumular este proceso de conocimiento si no hubiera sido por la participación sistemática de los profesionales. Es un equipo muy pequeño, que lo que hace es recuperar lo que se trabaja y se hace en otros lados. Claro que damos después algún otro paso, lo contará después un miembro del equipo, Nadia Nono, que bueno, cuando empezaron a exigirnos que no basta con mostrar información, con recabar información, con que esta información esté realmente bien, sea sólida y esté garantizada su pertenencia y su lugar, digamos, de donde nació, y además ser revisada, como ha pasado en otros momentos. Le hemos pedido, o sea, a General Sarmiento sobre cierta información estadística, un control de lo que nosotros sacábamos en el observatorio, pero que hoy por hoy, en realidad debiéramos revisar esa focalización, con la cual tuvimos una reunión, la última presencial, en diciembre
del 19 para pensar el 20, y bueno, nos atravesó la pandemia, que da mucho para conversar sobre lo que tenemos que rever. Te propongo, Margarita, que dejemos este tema bien de contexto para la ronda final, ¿eh? Para la ronda final, que quiero que volvamos a ver cómo la pandemia nos atravesó a las instituciones, y lo podamos ver en profundidad al final, si te parece bien. Bien, yo pienso que algunas instituciones las atravesó más fuertemente que a otras. Nosotros teníamos un mecanismo Margarita, un segundo. Lo que te proponía, que no debo haber, no se debe haber escuchado, es que la reflexión de la pandemia la dejamos para la última parte, para el final. Así podemos terminar de hacer la ronda y dejamos este punto específico para el final. ¿Te parece bien? Me parece bien. Yo agregaría nada más que un tema de las preocupaciones de la red, que creo que lo podemos retomar al final, que es una visualización más fuerte sobre el tema territorial de las infraestructuras, o sea, dónde ponemos una mirada evaluadora, propositiva, diagnosticadora, pero propositiva sobre los problemas de infraestructura con estos cambios en medio de este proceso. Perfecto, gracias Margarita. Y vamos a pasar ahora brevemente también a Andrés, que nos va a contar un poco cómo incidir desde un medio. ¿Cómo fue la idea de generar Ciudad Hub y qué elementos usan para la incidencia en los temas no solo metropolitanos, sino también urbanos? Andrés. Gracias, Gabriel. Un gusto poder compartir esta mesa con el resto y con quienes nos están viendo ahora y nos verán en el futuro. Soy un flamante graduado del posgrado de Urbanismo Metropolitano, y esto es una externalidad positiva de la pandemia, porque la digitalización me permitió cursar el posgrado desde Canadá. Ahora voy a estar por unos años en República Dominicana, que es donde estoy ahora, pero bueno, muy bueno esto de estar, iba a decir del otro lado de la mesa, pero el posgrado es una gran mesa donde todo el mundo horizontalmente va construyendo saber y experiencia, es una experiencia muy interesante. La verdad que el podcast, yo asumo que todo el mundo sabe lo que es un podcast, yo soy un fanático de los podcasts desde hace años, a lo mejor no todo el mundo ha consumido o consume podcasts, pero si me permitís una definición poco rigurosa o académica, el podcast es un programa de radio de AM en la madrugada. Con esto quiero decir que te permite el tiempo de la reflexión pausada, sin el apuro de la publicidad que tiene la radio tradicional, y te permite escucharlo en soledad, porque el podcast normalmente uno lo escucha con el teléfono o con los auriculares puestos, y tiene otra característica muy importante. Hay podcasts sobre los temas que ustedes se imaginen. El nivel de especialización que hay de los podcasts es increíble. Entonces, eso nos permitió, por esta curiosidad, yo escucho podcast desde el primer iPod que me compré en el año, hace más de 20 años, y circunstancialmente trabajando y viviendo en Barcelona, trabajando para el Smart City, me crucé con Óscar Chamat, que es mi colega podcaster. Trabajábamos los dos para acercar el Congreso de Barcelona a las ciudades de Latinoamérica. Bueno, y esta curiosidad ya me llevó 10 años después, en el 2015, ya mudado a Canadá, empezar esto que no deja de ser una conversación en un soporte digital. Una conversación abierta, hecha por un argentino en aquel momento desde Canadá, ahora desde República Dominicana, con un colombiano en Barcelona y un tercer invitado que es un especialista sobre cualquier aspecto que tenga que ver con la ciudad. Una cuestión distintiva es que yo creo que el formato conversacional del podcast nos permite, a los especialistas les permite hablar desde otro lugar, que no es el lugar de la academia, y este formato más horizontal nos permite escuchar también otras cosas. Creo que, ¿no? Como decía McLuhan, el medio es el mensaje, el podcast también permite poder decir y escuchar otras cosas.
Llevamos grabados ya 76 episodios en 5 años, hay casi 50 horas de conversación sobre los temas más diversos que tengan que ver con la ciudad. Voy a decir algo que normalmente los podcasters no dicen, salvo que sean famosos, pero tenemos 30.000 descargas, que para mí, para un tema tan exclusivo de nicho, diría yo, que es el urbanismo y la gestión de ciudades, es un número que a mí me parece interesante. Pero algo más interesante todavía es lo que se llama en la métrica de los podcasts la tasa de retención. Nosotros vemos en las estadísticas que quien empieza, le da play a uno de nuestros podcasts, escucha al menos el 75%. Wow. Con lo cual a veces nos sorprendemos nosotros mismos, porque bueno, la media dura 30 minutos. Con esto yendo a tu pregunta puntual, yo creo que la misma militancia esta del metropolitanismo, ¿no? Es un poco contribuir con un grano de arena a una conversación sobre un tema que en primer lugar nos apasiona y en segundo lugar, o en el mismo lugar, nos interesa desde el punto de vista profesional, de lo que cada uno hace profesionalmente. Pero sobre todo hay un componente de pasión para poder sentarse a conversar esto como si fuese una charla de café. Así que, bueno, más o menos es eso. Nosotros también nos sorprendemos la diversidad geográfica. Uno pensaría que nosotros somos el primer podcast en español sobre ciudades, por suerte ahora hay muchos más. El BID tiene un podcast, pero hace 5 años fuimos los primeros. Pero bueno, escucha gente desde toda la geografía, no solamente Latinoamérica. Hay hispanohablantes de Alemania, de Estados Unidos. Andrés, te agradezco esta introducción. Ahora en un minuto vamos a empezar a hacer la segunda ronda para poder hablar ya sobre algún proyecto concreto. Quiero aprovechar para saludar a Oscar, que está acá presente y que es co-fundador y co-director de Ciudad Hub. Cuando seas alumno del posgrado también te vamos a invitar a hablar, Oscar. Un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Un gran valor, Oscar. Y vamos a ver entonces de pedirle a Gastón que empecemos esta segunda ronda sobre la investigación. Vos nos contaste, Gastón, que ustedes encaran algunos proyectos y yo te quería preguntar puntualmente, ¿tenés alguno que estén haciendo en el AMBA que nos puedas contar, aunque sea un poquito, para ver cómo los encaran y qué temas están tocando? Dale, buenísimo. La verdad, súper interesante, Andrés. Me pierdo la mejor parte de esta reunión, porque como decía, me voy a tener que ir, pero entiendo que no es la última vez que nos vamos a ver, así que queda el compromiso de volver a cruzarnos. No hay tiempo a veces material para escuchar la cantidad de contenido que se genera, ¿no? Pero es cierto que es interesantísimo y es un mundo que para los de determinada edad vamos descubriendo recientemente, ¿no? Pues estábamos muy en la mirada más academicista. Mira, Gabriel, una de las cosas más interesantes que estuvimos haciendo los últimos 2 años entre estos proyectos de investigación, como acá se requiere, es la mirada del comportamiento de la aplicación Uber. Independientemente de otras discusiones que me parece que eventualmente hay que dar respecto de la economía de plataforma, la flexibilización laboral o la legislación que contenga este tipo de aplicaciones, nosotros tenemos una muy buena relación con Uber y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no miramos cómo se comporta la aplicación? ¿No? Porque además es una evidencia que la aplicación existe, se usa, y entonces, bueno, con este antecedente hicimos una mirada primero de 3 municipios del área metropolitana de Buenos Aires, uno de primer cordón, uno de segundo cordón y uno de tercer cordón, San Martín, Morón y Almirante Brown. Y después de 3 comunas de la ciudad de Buenos Aires, la comuna 6, que es en el corredor central, de nivel socioeconómico medio-alto. El nivel socioeconómico es un dato a considerar. La comuna 8, que es en el corredor sur, de nivel socioeconómico bajo, y la comuna 14, que es en el corredor norte, de nivel socioeconómico alto, ¿no?
algunas, digamos, esta investigación basada en la evidencia, en los datos, todavía no es pública, pero ¿qué hicimos? Uber nos pasó la matriz de origen-destino de cada uno de los viajes. Digo, voy a contar un solo ejemplo porque si no el tiempo no nos alcanza. En 14 meses, pre-pandemia, por supuesto, ¿no? En 14 meses en San Martín hay 5 millones de viajes. Es como, hubo que procesar 5 millones de viajes, nos dan los viajes, ¿no? Y miramos el origen-destino. Y algunas cuestiones que son como muy interesantes cuando nosotros lo vemos con la planificación de la movilidad. La movilidad se planifica a partir de los grandes flujos, ¿no? Entonces, el área metropolitana de Buenos Aires tiene una planificación muy radial y hay muy poca mirada sobre la cuestión transversal, ¿no? Otro elemento, pre-pandemia inclusive, las centralidades se fueron modificando. El mundo que viene no es más el mundo de ir a trabajar al centro, ¿sí? Digo, pero previo a eso, ¿qué nos muestran esos 5 millones de viajes? ¿Sí? Que primero, nosotros tiramos sobre la matriz del territorio todos los viajes, como decía. Sobre la plancheta nos salen viajes de todos los radios censales del distrito de San Martín. O sea, toda la población de San Martín, que hay más de 120.000 usuarios de San Martín registrados en la aplicación. Yo hablaba con el intendente y le digo, hay 120.000 personas de las 400 y algo que tiene San Martín que usan una aplicación. Hay 32.000 conductores registrados de Uber con domicilio en San Martín. ¿Sí? Un fenómeno que me parece que hay que considerarlo, que hay que observarlo. Y lo que nosotros veíamos es que la aplicación, ¿sí? Nosotros tirábamos sobre el territorio los hitos, decíamos, atractores de viajes. Pero pasaba lo mismo en las comunas de Cava. ¿Cuáles son los atractores de viaje? Los colegios, las estaciones ferroviarias, las estaciones de subte, en el caso de la ciudad. Entonces veíamos, como decía, ese origen-destino, y lo primero que salta, ¿sí? Además de que correlaciona positivamente con la clase, ¿no? Porque en la Comuna 14 hay 7 millones de viajes, ¿no? Y en la de menor nivel socioeconómico hay menos, pero además de que correlaciona positivamente, digamos, se complementa con el sistema público, porque en el distrito, además nosotros mirábamos, ¿sí? Cuál era la oferta de transporte público, la vialidad ferroviaria y las líneas de colectivos nacionales, provinciales y municipales. Digo, hay muchísimo para analizar imagínate, en 5 millones de viajes, ¿sí? Pero contribuye, primero con la complementariedad, segundo con la conectividad transversal, tercero los picos de uso, ¿sí? Y la oferta de transporte público, hay determinado tipo de demanda que no la puede abastecer, ¿sí? Entonces la demanda sobre nocturnidad, la demanda en alguna trayectoria de las nuevas dinámicas sociales que se presentan, y entonces a partir de ahí es un resultado muy interesante para ver cómo, insisto, hay una discusión sobre regulación que hay que dar, pero al mismo tiempo sobre cuál es la contribución al sistema de movilidad, es una contribución, llámese Uber o como se llame, ¿sí? de la tecnología para hacer más eficiente la relación entre oferta y demanda. Yo pido 1000 disculpas porque estoy mirando el reloj corriendo, me sonaba el teléfono y espero otro día poder estar un poco más tranquilo, pero había tomado el compromiso previo. Gastón, muchas gracias. No te disculpes, yo estaba al tanto de esto desde el principio y me pareció que valía la pena tenerte, tanto por este tema que nos estás contando, que creo que es extraordinario, o sea, lo que podemos llegar a aprender de las nuevas formas de movilidad, incluso en pandemia, ¿no? Ahí lo vamos a tocar al tema al final. Me parece que realmente da para no sé, tres rondas solo hablar del tema.
Ya cuando tengan los datos seguramente nos van a invitar para que los podamos escuchar, porque todos queremos saber el resultado de la investigación. Pero bueno, felicitaciones, gracias por traer el tema acá. Es un tema metropolitano, y la verdad es que, bueno, vamos a estar muy atentos a estos resultados, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por la invitación. Gracias a los colegas, les pido disculpas por tener que retirarme y bueno, nos estaremos viendo pronto. Un cariño a todos. Chao, gracias, Gastón. Vamos a ver, entonces, por un lado tenemos a, por un lado tenemos a la Fundación Metropolitana con este estudio, pero por otro lado tenemos al CIPEC, que ha hecho junto con el Politécnico de Milano y una gran cantidad de universidades, un trabajo que yo creo que va a ser un hito en términos de cómo estudiar la cuestión metropolitana. Melina, ¿nos querés contar un poco de la experiencia de Telmi? Sí, cómo no. Creo que está por ahí Antonella, me dijeron, que también formó parte del proyecto, así que si nos está escuchando, encantada de compartir la presentación con ella, una de las líderes de este proyecto, así que tendrá mucho para agregar a mis comentarios. Como les contaba, desde CIPEC nosotros entendemos que, en primer lugar, que las áreas metropolitanas son el resultado, en primer lugar, de una urbanización sostenida y en segundo lugar de un alto crecimiento poblacional que se produce a lo largo, sobre todo, de las últimas décadas, y como tal, la cuestión metropolitana es un fenómeno territorial. En el marco de este entendimiento de la problemática metropolitana o de la cuestión metropolitana, desde CIPEC, junto a otras 9 organizaciones, tanto de Europa como de América Latina, entre las que está el Politécnico de Milán, desde CIPEC formamos parte del proyecto denominado TELMI, que lideró el Politécnico de Milán, y que básicamente constituyó en un esfuerzo por cerrar la brecha que existe entre el conocimiento teórico de la cuestión metropolitana y la práctica o el abordaje de las grandes áreas metropolitanas en el mundo. Y el proyecto lo que buscó es, a través de la co-creación y el aprendizaje entre pares, tanto de universidades como de organizaciones de la sociedad civil de Europa y América Latina, abordar los problemas que podíamos identificar en esas regiones metropolitanas del mundo. El proyecto tuvo una duración, terminó hace muy poquito, después de un gran esfuerzo y en el medio de una pandemia, un proyecto que tenía como principal objetivo poder juntar a estas 10 organizaciones en alguna parte del mundo a lo largo de 2 años. Finalmente terminó de manera virtual, luego de 2 años y medio de trabajo conjunto, y tenía como principal objetivo crear una comunidad de profesionales urbanos enfocados en temas metropolitanos que pueda, buscaba principalmente fortalecer el capital social de estos profesionales enfocados en la cuestión metropolitana y generar nuevo conocimiento de una manera colectiva. En el marco de este proyecto, CIPEC lideró uno de los productos que el proyecto desarrolló a lo largo de 2 años, que fue el libro inaugural de la disciplina metropolitana, que buscó principalmente, en primer lugar, generar este mayor entendimiento en torno a los fenómenos metropolitanos y establecer a nivel global un poco la importancia de los desafíos que enfrentan las grandes aglomeraciones, pero pensado de manera integral. El proyecto, más allá de estas 10 organizaciones que formaron parte de TELMI a lo largo de 2 años, también contó con la participación de grandes expertos en relación a la cuestión metropolitana, como Pedro Ortiz, Marco Canilla o Rafael Forero,
Y ahora les voy a compartir el link al libro de Telmi, así lo pueden mirar. Es una compilación de 28 artículos que abordan cuestiones desde el poder y la cuestión política a nivel metropolitano, cuestiones como la huella ecológica, en relación al abordaje metropolitano de ese impacto ecológico. Va el objetivo del libro es abordar tanto la parte teórica como la práctica. Tiene 28 artículos que abordan cuestiones teóricas y prácticas. Y desde CIPEC entendemos que se trata de una contribución valiosa e integral para poder abordar de una mejor manera la planificación y el desarrollo de las áreas metropolitanas. Con un gran foco, el libro está dirigido a instituciones académicas, actores metropolitanos y funcionarios del sector público que busquen comprender estos procesos metropolitanos, entendiendo que, como les contaba al principio de esta conversación, desde CIPEC buscamos generar conocimiento que pueda incidir en la toma de decisión pública, y este libro, elaborado de manera que es una co-creación con otras organizaciones a nivel global, busca aportar principalmente al debate de la cuestión metropolitana y a las complejidades que atraviesan no solo a las áreas metropolitanas argentinas, sino que también se replican en otras regiones del mundo. Muchísimas gracias, Melina. ¿Cuál es el motivo para cerrar la presentación del libro? ¿Por qué lo deberíamos leer? Danos ya que han trabajado tanto en la edición, danos un motivo por el cual hay que empezar a leerlo en el próximo mes. Entiendo yo que, o yo les recomendaría leerlos porque da un pantallazo general, tanto desde la perspectiva más teórica de qué es un área metropolitana, hasta qué tipo de herramientas pueden desarrollarse para abordar las áreas metropolitanas. Y digo, con esto de herramientas digitales, como les contaba, es un proceso colaborativo en donde contamos con la participación de más de 30 autores en la discusión de estos artículos y en la construcción de este documento. Ahora ya, así no me olvido, les comparto el link y le pueden dar una mirada. Es un libro largo, pero tiene artículos que conversan entre sí, pero que a su vez pueden llegar a ser bastante diferentes. Así que los invitamos a mirarlo y también a darnos Me convenciste. comentarios. A mí ya me convenciste. Vamos a ver qué pasa con los demás. Muchísimas gracias, Melina. Y bueno, vamos a pedir ahora a Analía, del Observatorio Metropolitano del CEPAU. Muchas gracias, Analía, por venir, sobre todo por venir así a último momento, eso vale doble. Pero te queríamos preguntar, Analía, entonces, ¿qué temas está investigando? ¿Qué está en la agenda del observatorio para este año? ¿O cuáles han sido los últimos trabajos que quisieras vos resaltar para que vayamos a conocer el trabajo que están haciendo? Bueno, gracias, Gabriel. Desde el observatorio tenemos una misión que estructura nuestro trabajo, que es ofrecer información sistematizada para los profesionales, tanto de la esfera pública como privada, y en ese sentido organizamos nuestras acciones en 3 grandes pilares. Por un lado, compilar, como contaba Marga, planes, proyectos y hacer visible información sobre la planificación. Por otro lado, sistematizar, en donde estamos desarrollando nuestra pata nueva, que son estos mapas interactivos que funcionan como herramientas para representar precisamente esta información, pero territorializada, tratando de generar evidentemente una nueva capa interpretativa de ciertos fenómenos que ocurren en el territorio metropolitano. Y por otro lado, nuestra última pata está vinculada a la difusión, que está en relación a la recopilación de noticias y de la agenda metropolitana,
vinculada a una sección nueva que abrimos hace poco tiempo, que se llama Opinión, sobre la cual tratamos de reunir, digamos, artículos breves sobre los temas actuales que están en el debate. En ese sentido, quería compartir muy brevemente una actualización que estamos haciendo de un mapa, que fue el mapa de subastas, que tuvo mucha repercusión en 2019, fue sumamente levantado por los medios. Eso nos sorprendió, ¿no? Porque, digamos, otro tipo de prensa empezó a publicar los contenidos del observatorio, ya salió del ámbito de todos nosotros que estamos abocados e interesados plenamente en lo metropolitano, como bien contaban al principio de la Fundación Metropolitana, pasó a ser un tema de agenda pública, de agenda política. Por ejemplo, el año pasado, nosotros en julio, cuando se empezó a hablar de lo que era la AMBA, recibimos 15 veces más visitas en un día de lo que habíamos recibido en el mes anterior, ¿no? Porque se empezó a hablar del AMBA como un territorio de interés ya público, por decirlo de alguna manera. ¿Estamos de moda, decís, Analía? Estamos de moda, el AMBA está de moda y el observatorio está teniendo en cuenta eso, porque en ese sentido nosotros vemos que nuestra información está siendo consultada por un público que no es solamente este público específico que ya viene interesado e informado sobre lo metropolitano. Entonces, en ese sentido, las cartografías y esta intención de sistematizar pero territorializadamente es una herramienta gráfica que permite para cualquiera poder entender, digamos, cómo se van organizando los problemas y las transformaciones en el territorio. En ese sentido, lo que a nosotros nos importa es construir material que funcionen como apoyo para tener una mirada de conjunto, para revisar las complejidades sobre el futuro de esta ciudad metropolitana y evidentemente producir información que contribuya al debate actual. En ese sentido, este mapa de las subastas que hicimos relevando todo lo que fueron los bienes públicos que fueron enajenados, digamos, y subastados, o que estuvieron en proceso de subasta entre el 2017 y el 2019, hicimos una actualización de ese proceso que vimos que continuaba con mucha importancia hasta el 2021, y es algo que vamos a publicar en muy breve, ya está por salir del horno. Básicamente lo que nos interesa cuestionar con esta acumulación de puntitos, por llamarlo de alguna manera, es qué pasa cuando vemos todos estos puntitos juntos. Nos podemos preguntar sobre ciertos instrumentos que están siendo utilizados como financiamiento de obras de infraestructura o de transporte de incidencia metropolitana. Podemos identificar lineamientos de una política urbana, de una forma de gestión del suelo o de un proceso de enajenación de tierras públicas, o mismo si los mismos proyectos urbanos están acorde con los requerimientos del desarrollo urbano de la ciudad. Lo que queremos poner como en tela de discusión y de juicio precisamente son esos temas que nos resultan de importancia. En función de eso, también menciono muy brevemente, el año pasado finalizamos el Día del Urbanismo presentando un mapa del borde costero que reunía también planes, proyectos, obras y debates sobre el borde metropolitano del Río de la Plata. Lo que quería, digamos, este mapa tenía una intención, porque precisamente el tema de la costa se está discutiendo muchísimo a partir de lo que fue la controversia de Costa Salguero. Entonces nosotros siempre desde el observatorio queremos habilitar esta discusión de para quién está siendo construida la ciudad, de qué manera y cómo desde el lugar profesional producir herramientas que permitan aportar a la reflexión y al debate. Y solo para terminar, con respecto a nuestra sección de opinión, en este momento estamos profundizando y vamos a sacar un nuevo número sobre el tema de convenios urbanísticos, que también es como un poco una papa caliente, por llamarlo de alguna manera, y esto también acompaña, obviamente, los intereses y las investigaciones de la Comisión de Urbanismo del CEPAU, que bueno, nadie puede estar acá, pero digamos, nosotras también trabajamos en función de los intereses y de las necesidades de la institución que representamos. Así Genial. que esto es todo mi resumen breve.
Gracias, Analía. ¿Y no querés compartir ahí en el chat, si no, la dirección del observatorio para los que aún no lo conocen y puedan acceder al material que han trabajado? Buenísimo, dale, ahora les dejo el link. Muchas gracias. Bueno, y ahora volvemos entonces a hablar con Andrés para que nos cuente cómo ustedes hacen investigación desde el podcast. ¿Qué planes tienen para este año, Andrés? Bien, en cuanto a la elaboración de los podcasts, tengo que decir que al comienzo, de esto voy a ser totalmente sincero y transparente, al comienzo intentamos guionarlos, ¿no? Investigar mucho, preparar las preguntas, pero después, sobre todo por falta de tiempo, y es un tema que lo hacemos casi como un hobby, nos dimos cuenta que improvisar y de hacer una especie de psicoanálisis de las ciudades muchas veces le daba una frescura a la conversación que nos dejábamos llevar por la conversación, y eso muchas veces, insisto, ponía sobre la mesa cosas que si uno a lo mejor las hubiese planificado no eran tan así. Ahora, los temas, sí, el enfoque, sí, intentamos poder ser consistentes en cuanto al enfoque. El 90% de los entrevistados es gente que metafóricamente ha movido ladrillos en la ciudad, digamos, ha estado involucrada en el frente, en la trinchera de la gestión de ciudades. Y bueno, a partir de este contacto que tuvimos a través del último año, que hablé con vos más que con muchos amigos, Gabriel, la idea sería poder hacer un abordaje específico de lo metropolitano, de la famosa cuestión metropolitana, en una conversación con 6 especialistas que van a constituir una parte del seminario metropolitano del PUM, donde vamos a, en esta alianza que hacemos un poco, que creo que también es un win-win para romper el límite de la audiencia de quienes cursan el PUM, y que se pueda mezclar público que escucha el podcast desde todos lados del mundo y gente que está cursando el PUM y se interesa por el tema metropolitano específicamente. Entonces vamos a abordar 6 temáticas que tienen que ver con la comprensión de la complejidad metropolitana, este lenguaje, este diccionario que se está elaborando para poder ponerse los lentes, y quien mira una ciudad pueda ponerse los lentes y ver una metrópolis y poder entenderla en su lenguaje específico. En segundo lugar, cómo diseñar estrategias y planes. Una metrópolis no es una ciudad grande, no es un amontonamiento de ciudades, tiene una dinámica específica y por tanto herramientas de intervención, de planificación que debieran ser específicas. En tercer lugar, algo que se nombró, Santiago lo nombró, y también Margarita, la cuestión de la digitalización, el manejo de datos. Hoy por hoy, en poder comprender una ciudad, pero ni hablar una metrópolis, manejar datos, poder utilizar estos datos para poder graficar, para poder crear mapas, para poder extraer tendencias, es fundamental. En uno de los podcasts que tuvimos con Luis Gómez, que es encargado de negocios estratégicos, creo que se llama la Ciudad de Barcelona, nos decía, nosotros necesitamos construir masa crítica para poder hablar con Uber, para poder hablar con Amazon. O sea, la ciudad, hablamos de una ciudad como Barcelona, ¿no? Pero no estaba preparada para sentarse en una mesa y hablar de igual a igual con una multinacional que tiene muchísima más información en muchos casos que la propia ciudad. Hoy, también en otro podcast hablábamos, muchas ciudades usan para sus planificaciones Google Maps. O sea, los datos están fuera de las ciudades. Después vamos a hablar de las finanzas, un tema que no hay que soslayar, porque cualquier planificación sin tener viabilidad desde el punto financiero, que en el caso de las metrópolis se hace más complejo, porque ¿quién pone qué parte de la torta, ¿no? Si nación, si toda la región, si las ciudades, quién se beneficia, las consecuencias de esa inversión. Bueno, vamos a hablar sobre finanzas, integración, viabilidad de los proyectos metropolitanos, y por último la negociación. Yo casi me animo a decir que no hay metrópolis sin negociación. No hay masa crítica metropolitana sin capacidad de diálogo y de negociación. Así que bueno, estos son los titulares. Te agradezco, Gabriel, por poder considerar el podcast como un granito de arena en la construcción de este corpus académico metropolitano.
Y bueno, y espero que sea el comienzo de un camino conjunto de este universo de alumnos y oyentes. No, muchas gracias, Andrés. La verdad que es una apuesta interesante la de pensar que hoy los medios de aprendizaje son distintos, ¿no? Cada vez, antes se podía leer mucho más, hoy no sé si a ustedes les pasa, a mí se me acaba el tiempo de lectura, se me redujo muchísimo más, ya sea por el bombardeo mediático, por el WhatsApp, por lo que fuera, por este tipo de reuniones. La cuestión es que hoy se aprende también de otra manera, y creo que el podcast es un medio interesante para plantear un tema y quizás despertar la curiosidad que lleva después a la lectura, ¿no? Es un buen anzuelo para eso, y me parece que es un gran canal para conocer gente, y el trabajo que está haciendo Ciudad Hub a través de la divulgación de los temas. Bueno, en una charla que tuvimos con Andrés, que fue alumno del posgrado el año pasado, dijimos, ¿por qué no hacer algo que despierte esto y que pueda dar una mezcla entre periodismo y educación de la mano, ¿no? Así que desde ya, muchísimas gracias a vos, Andrés, y bueno, esperemos que el podcast tenga éxito, que lo importante es que los alumnos del posgrado aprendan, pero también tu público se sienta desafiado por lo metropolitano, que es un poco lo que planteamos hoy. Si me permiten, a mí me gustaría, antes de abrir el panel a unas preguntitas, poder contarles sobre este segundo trabajo, que también hoy estamos dando a conocer en este lugar, que es el primer cuaderno que habla ya sobre la cuestión metropolitana. Es un cuaderno muy breve también, ahí pueden ver los créditos, son de muchísima gente que ha pasado por el posgrado y que ha colaborado, pero también de los alumnos y de los docentes, que han comenzado a escribir a lo largo de estos 3 años una serie de artículos cortos que ahora estamos compilando con el trabajo de Jennifer Lee, con el trabajo que hizo Jimena Martignoni en otro momento, y todas las coordinadoras y coordinadores del posgrado, que nos permiten de alguna manera traer reflexiones cortitas sobre los temas que estamos hablando. En este primero, que se llama La cuestión metropolitana, tenemos, bueno, palabras mías introductorias, pero también esta mirada de uno de los alumnos destacados del año 2018, que ahora es vicepresidente primero de la legislatura, Agustín Forchieri, que además, yo no digo que fue gracias al PUM, pero un poquito debemos haber incidido, terminó generando en el marco de la legislatura una dirección de asuntos metropolitanos que hoy está ayudando a impulsar el plan urbano ambiental. Manuela Pezzarini hizo todo este trabajo sobre la inequidad social y la mirada global y local. Luego hay un trabajo de cambio climático por otra de las alumnas del 2018, que es Verónica Díaz de Tejada, que habló de vida o muerte en las ciudades respecto a este tema. Y finalmente está el tema de la digitalización, casi finalmente Pablo Pluda nos hizo una reflexión sobre el desafío de la digitalización, y Milagros Urtig sobre la gobernanza metropolitana. Así que 4 o 5 articulitos cortitos como para comenzar a ver qué es lo que los alumnos reflexionan sobre esta temática, qué es lo que vimos en el curso, y bueno, la idea es que con Jenny vamos a estar compartiendo con ustedes uno de estos documentos en cada mes. Bueno, si les parece, le voy a pedir entonces a Mica, ahí saluda a Carlos Zavala, gracias Carlos por estar, muchísimas gracias. Le vamos a pedir a Mica si quiere compartir en el chat el link de la página del posgrado para quienes quieran sumarse. Quedan todavía 4 o 5 lugares, no muchos más. Así que los alentamos a hacerlo y ahí a revisar a todo el material, lo van a poder ver en detalle. Me gustaría, tenemos 15 minutos más, en principio, para poder tener un intercambio, tanto entre quienes nos han acompañado a lo largo de hoy, veo muchos amigos en la lista, y también gente que no conocemos y que nos encantaría conocer, si se animan a dialogar con nosotros. Pero la primera pregunta se la quiero hacer a Margarita, para que pueda retomar este tema que ella venía con ganas de plantear, me lo mencionó antes de la reunión, y la verdad que me parece importantísimo contextualizar lo que estamos viendo en estos tiempos de pandemia, y en particular acá en el AMBA de particular crispación, diría yo, respecto del manejo de la misma,
que bueno, pone sin lugar a dudas la mirada metropolitana en un lugar muy especial, ¿no, Margarita? Ah, perdón, pero te escuché poco, así que a lo mejor no estoy respondiendo a tu pregunta. Pero nada, un par de cosas. A mí me preocupa el tratar de repensar la capacidad de reacción y de adaptabilidad social e institucional a estos cambios. Nosotros estamos hablando de que va a haber que adaptarse como si la adaptación fuera una cosa muy normal. Yo creo que todos sufrimos el cimbronazo y me parece que es un tema analizar cómo empezarán estos comportamientos y cómo podés prever algunos escenarios futuros de no tanta adaptabilidad, número uno, de reacciones que a lo mejor se contradicen dentro de políticas del Estado e incentivos y preocupaciones sociales que son, yo diría en el fondo, las mismas, un poco más agudizadas, y que tampoco creo que esto va a ser, que va a haber un cambio de un día para el otro. O sea, yo no creo, y lo dijo alguna vez, no creo en un día de, no es que un día va a cambiar, se va a terminar esto y vamos a empezar otro funcionamiento. Vamos a adaptar algunas cosas de este proceso de cambio, porque las infraestructuras, el espacio, los comportamientos, etcétera, etcétera, tienen mucho peso en la historia, y que sobre eso hay que entrelazar. Cuanto más pongamos en evidencia estas cuestiones, no se trata de un manifiesto de cómo regular, sino de cómo enfrentar algunos de estos problemas pensando en la solución, pensando qué aporte se puede hacer en estas problemáticas que van a ser, creo yo, conflictivas. Algunas las llevamos de larga data y ya sabemos que desde la inundación de La Plata sí va a ser muchas cosas que no sucedieron. Entonces, a mí que me preocupa el agua muchísimo, en muchos sentidos, porque hay que preverlo, y porque además no solo hay que preverlo, son necesidades para arriba y para abajo, digamos, en todo sentido, que algunas de estas cuestiones empecemos a tratarlas en serio. ¿Cuáles resuelven? Ahora hay un panorama o a ver un listado sobre las obras previstas por la Nación. Creo que el Centro Argentino de Ingenieros intenta hacer un análisis de algunas obras, cuáles serían las obras más significativas o que resolverían más problemas, o poner algún ranking, o sea, ¿dónde podemos participar en estas cuestiones que estamos? Unas nuevas como son, pero muchísimas de larga data que sí conocemos y que quizás podemos volver a poner en la carpeta poniendo el foco en eso creo. Yo empiezo por la amistad con los ingenieros porque creo que tenemos mucho que ver en estas soluciones y que nos pongamos desde estas entidades a intercambiar e intercalar estas propuestas y estas visualizaciones en alguno de estos debates. Quizás me preguntaste otra cosa, lo que pasa es que oigo poco. No, Margarita, te agradezco el comentario. Contestaste a otra pregunta que también tenía en mente, así que está perfecto. Está perfecto. Me gustaría saber si hay alguien de los invitados o entre los panelistas que quiera hacer alguna pregunta a los demás. Yo tengo una, pero ya hice demasiadas hoy, así que voy a reservármela para otro momento. Me gustaría saber si alguien de los que nos acompañó, alguna persona, quiere levantar y hacer alguna pregunta a los invitados del panel de hoy. Veo muchos amigos de distintas temáticas y de distintos lugares que acompañan, de distintos países también. Así que si quieren conocer algo más de nuestro contexto AMBA, acá tienen a las personas para que les cuenten la posta. Bueno, si no surgen preguntas, entonces yo voy a hacer una pregunta difícil. Para que sean creativos, la puede tomar quien quiera. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué falta hacer para lograr
que un proceso de organización metropolitana, de gobernanza metropolitana, finalmente se concrete? O sea, ¿qué más debe pasar? ¿Qué falta hacer? Hemos probado de todo, se ha hecho un poco de todo. ¿Qué es lo que está faltando? A ver si alguien se anima a contestar. Difícil la pregunta, Gabriel, pero creo que todo el tiempo estamos buscando una receta institucional. La voluntad que tuvo en su momento Facundo Sores Lastra y la convocatoria que hizo con muchos de los que, bueno, conocemos, que tienen historia y conocimiento sobre las necesidades y los posibles instrumentos, en realidad se puso el foco en el instrumento. Y yo digo que hay que poner el foco en caminar. Esa para mí la diferencia. El día que empiece, y no sé con quién, pero puede perfectamente pasar con alguno de los temas, como ha pasado en el pasado, alguien se pone, yo digo, la mochila al hombro e inicia un proceso de solución de una problemática común a varios. A lo mejor no es común a todos, no se pueden resolver los problemas de todos simultáneamente, pero sí algunos temas que por algún motivo aglutinan intereses, sabidurías, ganas de resolver, etcétera, etcétera. En el pasado ha pasado ese aglutinamiento por defecto o lo contrario, digamos, o sea, por contra, no quiero la autopista, no sé cuándo. Entonces empieza un movimiento que quien puede liderar ciertos procesos, garantizar que de esos procesos surja una solución, empieza a caminar lo que yo creo que es la integración de problemáticas metropolitanas. El abarcativo total no me lo imagino. Me parece muy bien hacer los ejercicios. Me parece que el tema de mirar de nuevo la cara adentro, el rol de la ciudad central, y que alguna cosa te debe tocar, el rol que debe cumplir y de qué manera convivir con los recursos, con las necesidades y con las problemáticas de los diversos partidos que le integran, diversas poblaciones que forman parte, se alimentan o no, digamos, esas miradas o esas construcciones creo que son caminar. Así, yo lo entiendo así, yo creo que la dificultad es poner al revés el tema e intentar que te den un decreto que te digan que estás habilitado para integrar todo el sistema, ¿viste? Por lo menos esa es mi idea. Yo comparto lo que dice Margarita. Creo que a veces pensar que la institución te puede sacar adelante es voluntarista, porque muchas veces las instituciones quedan vacías, ¿no? De presupuesto, vacías de poder, y no logran sus objetivos. Pero lo que me está pasando ahora, y esto quizás lo aprovecho para reflexionar también con Melina, con Andrés o con Analía, es que el COVID nos puso una foto, ¿no?, de los tres, digamos, gobernantes más importantes del área metropolitana: el presidente de la Nación, el jefe de gobierno de la ciudad, el gobernador de la provincia, durante mucho tiempo el año pasado. Y algunos esperábamos que de ese encuentro surgiera la conciencia, la toma de conciencia de que no siempre ellos iban a poder estar en esa mesa. De hecho es lo que pasó, ¿no? Por motivos políticos o por motivos de agenda, y que esa mesa podía quedar en algún momento trunca y vacía, y que las políticas iba a ser mucho más difícil coordinarlas. Creo que esa es la foto que tenemos hoy, ¿no? La mesa está vacía. Ahí había una idea de caminar, y a partir del caminar tratar de armar algo, pero tampoco se armó, cosa que a mí me llena entonces ahora de interrogantes, porque digo, bueno, normalmente uno se mueve o por estímulo, y eso es lo que hace el DAMI, ¿no?, el BID, con su programa de armar proyectos que generen cierta sinergia metropolitana, o por problemas, y el COVID en ese sentido fue, desgraciadamente,
un laboratorio viviente que nos dio la oportunidad de hacerlo, y tampoco ocurrió. Con lo cual, yo ya estoy como sin respuestas, digamos, ¿no? Digo, ¿por dónde va a ocurrir esto? ¿Qué más tiene que pasar? Comparto con vos lo de caminar, lo que no sé es caminar hacia dónde ni de qué manera, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me pasa. No sé si para ir cerrando, quieren agregar alguna reflexión a esta última idea, Melina, Analía, Andrés, o quien quiera, y bueno, ya nos vamos despidiendo para no hacerlo más largo de lo que habíamos comprometido. Yo solamente muy cortito coincido con ustedes en que en el caminar, en el analizar, en el mirar qué tipo de herramientas existen, hay un camino recorrido, en que también el caminar les da la respuesta al tomador de decisión sobre cómo llevar adelante estas tareas, pero entiendo un poco que el voluntarismo por la coordinación metropolitana en la gestión es fundamental. Es necesario que haya una voluntad política para que justamente le asigne institucionalidad a una decisión de coordinación metropolitana y a su vez le asigne recursos, que me parece lo que más vemos que falta y que termina haciendo que ese caminar juntos no llegue a extenderse en el tiempo y a tener un éxito en el largo plazo. Me parece fundamental que en algún punto de todo este conocimiento que estamos generando desde la sociedad civil, desde la academia, también desde el sector público, sea tomado por el decisor político y lo institucionalice. Creo que ahí hay una respuesta que no sé si lo hemos visto mucho en muchos lugares del mundo de una manera fuerte y determinante a generar una estructura de gobierno metropolitana. Gracias, Melina. Ahí está su apuesta. Bueno, la comparto, ojalá. Andrés, ¿querés hacer Sí, en una? 2 palabras, ¿no? Dicen que de los laberintos se sale por arriba y un poco estamos en el laberinto ahí trabado de la ausencia de voluntad política, está todo muy complicado, pero probablemente yo creo que alguna respuesta pueda venir de algún grado de, déjame inventar un término, de metropolitanización de la sociedad civil. Que haya algunos vectores, esto lo estoy viendo en algunas ciudades de Europa, por ejemplo, se juntan los ciclistas, y los ciclistas, los que son apasionados del ciclismo y de la modalidad de transporte sustentable, no ven fronteras en las ciudades. El tema medioambiental también puede trascender las ciudades. Entonces, a lo mejor parte de esa respuesta pueda venir de algún grado de organización metropolitano de la sociedad civil, y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Muchos de los que integran hoy la mesa son ONGs y asociaciones que intervienen más allá de los límites de la ciudad en las cuales están. Bien, muy bien, comparto. Bueno, Analía, no sé si querés agregar algo más para cerrar. Yo muy breve me sumo un poco a lo que mencionaba Andrés, ¿no? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía dentro de la planificación? ¿Cómo hacer que cada vez sean procesos más abiertos, inclusivos y representativos de esta identidad metropolitana, ¿no? ¿Qué quiere decir ser metropolitanos? ¿Quién se entiende como metropolitano? Creo que ahí hay como un lugar enorme para ir trabajando, cuestionándonos y también entendiendo qué forma ir dándole a este territorio desde los deseos y de las necesidades de las personas que lo habitan. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Analía. Tenemos buenas preguntas que vamos a intentar recorrer a lo largo del PUM también, así que te agradezco por recordar siempre el interés en esas cuestiones. Yo quisiera agradecer, ahora sí, para ir cerrando enormemente, a todos los amigos y amigas que nos han acompañado hoy. Ahí veía sus nombres, muchos los conozco, otros no, pero espero que nos empecemos a conocer. Ahí saluda a Emiliano, que ha sido docente el año pasado en el posgrado y alumno en el 2018 también. Y quiero, bueno, agradecer sobre todo a los invitados y a las invitadas de hoy, Margarita, Melina, Analía, Andrés, también Gastón,
traer un poco lo que están haciendo, contarnos cuáles son sus mecanismos de incidencia, que la verdad que suena fácil contarlos, después nos decía Melina, no es tan fácil siempre lograrlo, pero bueno, vale la pena intentarlo. Y también a Jenny y a Micaela, que han trabajado mucho para llegar con los cuadernillos, para preparar la reunión. Se nos viene el posgrado, estamos arrancando y estamos muy contentos de que esta primera reunión haya sido con ustedes. Así que muchísimas gracias, estamos en contacto y bueno, hasta la próxima.